Mis amigos, muy buenos días. Hace como 10 años, el tiempo pasa rápido, tuvimos un referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido. ¿Queremos quedarnos en la Unión Europea o queremos salir? Ah. Alors, entonces, una revelación, ¿verdad? Voté para salir de la Unión Europea. En ese momento recuerdo que en cuanto tuvimos los resultados, algunos celebraron, yo era uno de ellos, y otros estaban extremadamente enojados. Recuerdo en particular a un colega, un tipo muy buena onda, incluso quizá con tendencias un poco woke. Él se había asustado. Él dijo, este país se va al carajo, yo no me voy a quedar entre ustedes, agarro mis cosas y me largo. Era neerlandés, por así decirlo, él venía de los Países Bajos. Y luego, literalmente 2 o 3 semanas después de los resultados, agarró sus cosas y se fue. Ahora veo hoy esa escena y ya casi han pasado 10 años. Y ahora soy yo quien está a punto de irse. Ya compré boletos de ida para mí y para mi familia. Tengo que preparar mis maletas que aún no están completamente listas. Y veo esta escena y me digo, no tenía razón de alguna manera, no soy el único que se va, mucha gente se va. Es un éxodo masivo de personas de todos los niveles de vida, pobres, ricos, gente de clase media. Pratiquement, los que pueden irse están saliendo de este país que se está volviendo absolutamente invivible, increíble. ¿Pero qué pasó? Bueno, les cuento y vamos a analizar esto. ¿Por qué es importante analizarlo? Porque sé que muchísimos de mis amigos en Francia desean un Frexit, lo cual creo que siempre es algo bueno. Pero ahora siempre hay que prestar atención a las experiencias de los demás, en particular las de los británicos, para no repetir sus errores. Entonces te cuento. Hay que saber una cosa, y es que cuando estábamos bajo el yugo de la Unión Europea, formábamos parte de ella, pues teníamos dos problemas. Pero esos problemas se confundían. Como dice la CNCF, un tren puede ocultar otro. Eso significa que teníamos, si quieres, los problemas que venían de Bruselas, las decisiones de la Unión Europea y todo eso, y teníamos problemas que eran causados por nuestros propios dirigentes. Pero eso no podíamos verlo. Para nosotros, ¿qué veíamos? Veíamos un muro de decisiones que no tenían ningún sentido, sin pies ni cabeza. Veíamos problemas económicos uno tras otro, veíamos la inmigración ilegal que no podíamos frenar, veíamos el sistema de salud derrumbarse y todo eso. Y lo primero que vimos fueron los problemas que venían de la Unión Europea. Esa era la explicación. Entonces, ¿qué dijimos? Y fue bajo esa lógica que voté, que mucha gente votó por el Brexit. Dijimos, somos más razonables. Tenemos gente en el poder aquí que es más inteligente, que es más visionaria que los burócratas de la Unión Europea. Entonces, cuando salgamos y tengamos nuestra soberanía, bueno, podremos retomar el control, ¿verdad? Y tomar decisiones que vayan en nuestro interés. Esa era, si quieres, la hipótesis inicial. No se ha comprobado con el tiempo, desafortunadamente. Entonces, salimos de la Unión Europea y ¿qué pasó? Pues pasó esto. Por un lado, los problemas que eran causados por la Unión Europea no desaparecieron así nada más. No es porque salgas de la Unión Europea que los problemas de la Unión Europea van a desaparecer de tu vida. No, es más complicado. Te doy quizá 2 ejemplos. Se pueden dar más, pero te doy 2 ejemplos. Primer ejemplo. En la época en que estábamos en la Unión Europea, cuando había un contrato público, por ejemplo, para construir, digamos, barcos, pues ese contrato daba lugar a una licitación que por ley tenía que ser europea. Eso significa que debía estar abierto no a las empresas británicas, sino a las empresas europeas en general. Francia hace lo mismo, Alemania hace lo mismo. Entonces venían empresas de otros lugares, astilleros franceses, astilleros italianos, todo eso, y entonces compartían los pocos pedidos que llegaban con los astilleros británicos, o incluso los astilleros británicos quedaban completamente excluidos, no tenían ningún privilegio respecto al contrato de su país, estaban sujetos a la competencia. Y entonces lo que pasó fue que se derrumbaron, se hundieron. Ahora, aquí estamos en la etapa posterior al Brexit. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No podemos simplemente hacerlo así y devolverles la vida. No funciona así.
Una vez que los astilleros están cerrados, que las grúas están oxidadas, que el terreno ha sido vendido, que la gente se ha dispersado, que el ecosistema de proveedores, de socios, todo eso, también se ha hundido, que los empleos indirectos han desaparecido, que el saber hacer ya no está. No se puede simplemente decir, bueno, está bien, volvemos como antes. Eso no es posible. Y este tipo de daños se han cometido en enormes sectores de nuestra economía. Así que no se puede simplemente venir así y cambiarlos. Otra cosa, cuando tomas las decisiones de Bruselas, ¿cómo se presentaban aquí? Bueno, se presentaban en forma de leyes, regulaciones, ordenanzas, cosas, muchas cosas. Ok, maintenant. Ahora, llegaban aquí y se aplicaban. Salimos de la Unión Europea. Atención, salimos, pero ¿qué pasó? Muchísimas leyes, muchísimas decisiones de Bruselas han sido transformadas en leyes que ahora forman parte de las leyes británicas. Son leyes británicas, no son leyes europeas. Pasaron por el Parlamento, se discutieron en el Parlamento y se votaron en el Parlamento. Hoy son leyes británicas. Aunque al principio la iniciativa vino de Bruselas, está bien. Pero hoy en día, el hecho de haber salido de la Unión Europea no significa que podamos simplemente tomar el bolígrafo y tacharlas. Porque una vez más son leyes británicas. Eso significa que si una ley fue aprobada en sesión parlamentaria, también hay que revocarla en sesión parlamentaria. No es algo sencillo. Todos tienen que estar de acuerdo, hay que votar todo eso. Y entonces, como durante mucho tiempo estuvimos en la Unión Europea tomaba muchísimas decisiones y nosotros las convertíamos en leyes. En nuestro código no podemos simplemente quitarlas así. ¿Ves lo que quiero decir? Es complicado. Tercer elemento es que no podíamos, mira, por ejemplo, yo nací en Argelia, cuando Argelia obtuvo su independencia de Francia en 1962, fue el 1 de noviembre de 1962, no el 2 de noviembre. Argelia tenía sus propias leyes y todo eso. No, durante mucho tiempo, incluso durante años, mantuvo leyes que venían de Francia. Los cursos o los programas universitarios y escolares eran los mismos que había en 1961. Los programas escolares u otros de 1963 eran prácticamente los mismos, con muy pocas diferencias que los de 1961. Porque no se puede cambiar así nada más. Después, por supuesto, eso cambió, pero en ese momento no se puede cambiar todo de golpe. Súmale a eso, ¿había otro problema? El otro problema era que muchísimas empresas trabajaban con la Unión Europea, así que había que mantener una especie de acuerdos legales para que pudieran seguir trabajando. Si no, habríamos terminado con muchísimos colapsos y desempleo masivo, etc. Tú entiendes todo eso. Entonces, lo que quiero decir es que una vez que pasó el Brexit, aunque teóricamente ya no dependíamos de las leyes europeas futuras las que estaban antes, esas siguen ahí. En realidad lo hicimos peor. Por ejemplo, tomas los tapones de las botellas. Es solo un ejemplo. Los tapones en las botellas, vas a Estados Unidos, abres la botella, el tapón sale, no hay problema. Vas a Egipto o a Turquía, haces eso, el tapón se queda en tu mano. En el Reino Unido, la misma semana en que introdujeron esas botellas en Europa, en la Unión Europea, también llegaron al Reino Unido. Y yo, alors quelqu'un peut dire, oui, son las máquinas. No se pueden fabricar solo máquinas para el Reino Unido. Pero ¿por qué fabricamos máquinas para Turquía, máquinas para Senegal, máquinas para Estados Unidos y no para el Reino Unido? Y además, me quieren decir que la misma semana en que eso se introdujo en Europa, todas las máquinas británicas fueron cambiadas y que no teníamos opción de introducir esas máquinas. No hubo seguidismo, se hizo algo para seguir a la Unión Europea. Bueno, entonces la presión de la Unión Europea apenas ha disminuido en 10 años. Entonces estamos después del Brexit, pero todos los daños causados por Europa siguen ahí. Las leyes europeas siguen en gran parte ahí, las normas europeas están ahí, prácticamente todo lo que se incorporó a las prácticas británicas sigue ahí. Entonces, esto no ha cambiado mucho, como puedes ver. Digamos que la Unión Europea, bueno, quizá hemos ganado un 20% en comparación con la presión europea que teníamos antes. Y ya no tiene la bandera europea, ¿ok? Ahora, ahí es donde hemos perdido. Es que nuestros dirigentes que antes estaban encadenados a la Unión Europea hoy son libres, libres de hacer lo que quieran, de actuar como les parezca. Y nos dimos cuenta de algo,
que eran mucho más radicales que la Unión Europea. Pues sí, por supuesto. Te doy un ejemplo. Con respecto a la inmigración ilegal, la gente que llega en barco. ¿Qué dijimos? Dijimos al principio, durante el referéndum del Brexit. Entonces escuchen, cuando salgamos retomaremos el control de nuestras fronteras. Pero cuando dices, retomo el control de las fronteras, ¿no dijiste si quieres aumentar o disminuir la inmigración? No dijiste nada en absoluto. Dijiste que quieres retomar el control, así que sí, retomamos el control. Pero era para ir aún más lejos de lo que hacía Bruselas. Eso significa que tenemos una explosión, literalmente, de los cruces. Y además, hoy hemos entrado en la era posfronteriza. Eso significa que se acabó. Hoy estamos listos para aceptar, incluso si hay 100 millones de personas que viven aquí. Los aceptamos, no importa. Llenaremos los hoteles. Cuando ya no haya hoteles, llenaremos las casas. Cuando ya no haya casas, construiremos tiendas de campaña, no importa. Y luego repartiremos dinero a todos. Si es necesario, lo imprimiremos. Y cuando ya no haya, pediremos prestado. Y luego, no importa. ¿Realmente estamos en la era posfronteriza? Tenemos cientos de personas, 600 por aquí, 500 por allá, 650 por allá, en aumento constante en comparación con los años anteriores. Cuando llegan son recibidos autobuses, traductores, servicios sociales, todo eso. Y vamos allá. Son 78 millones de euros por día, no me equivoco, por día en facturas de hotel. Recientemente, el Ministerio del Interior, el Home Office, estuvo al borde de la quiebra. Ya no podían pagar, ya no tenían liquidez, no podían pagar más, porque la factura es tan enorme. Entonces, ¿qué hicieron los hoteleros? Amenazaron con echar a los migrantes, con sacarlos a la calle. Entonces, el Home Office empezó a suplicar todo eso. Y además, los hoteles tuvieron problemas. Porque los hoteles, si quieres, no tienen márgenes del 100%, ellos mismos tienen gastos. Por ejemplo, los servicios de seguridad, etcétera. Incluso los hoteles ya no podían pagar, porque el Estado no les pagaba. Y entonces eso creó una cascada de problemas. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Tenemos, de hecho, incluso el Reino Unido pierde varios cientos de habitaciones dejándolas vacías. No solo hay habitaciones llenas, hay habitaciones de hotel vacías, solo por si se necesitan. Las dejamos, eso crea una especie de buffer, una especie de colchón. Si alguna vez necesitamos más habitaciones, si algún día hace buen clima y los traficantes nos envían, no sé, 2.000, 3.000 personas de golpe que podamos alojarlas, así de preparados estamos. Estamos realmente en una situación descontrolada. Entonces, ¿qué pasó recientemente? Cuando digo recientemente, te estoy hablando de hace 10 días. El Estado británico contrató a una empresa llamada Serco. Serco es una empresa que se hizo muy famosa durante el COVID. Ellos eran los que se encargaban de rastrear a la gente y todo eso. Y están muy especializados en eso. ¿Por qué? Porque ellos administran las prisiones británicas. Las prisiones británicas son administradas por Serco. De vez en cuando ves un vehículo con su logotipo, generalmente salen de camiones blancos con pequeñas ventanillas así. Ellos transportan prisioneros. Donc, entre sus grandes accionistas, pues si quieres, tenemos a BlackRock. Es información pública, no es conspiración. Son datos que cualquiera puede ir a verificar. Entonces, bueno, ¿qué mandato les dio? Les dio el mandato de rentar viviendas para los migrantes, pero se renta en el mercado privado. Entonces, ya no hay más hoteles. Los hoteles que están llenos porque ya no podemos encontrar hoteles, simplemente. Entonces, ¿qué hicimos? Contratamos a esta compañía para que fuera al mercado de vivienda privada. Alquilar viviendas por encima del precio de mercado, con contratos garantizados por 5 años por el Estado, reparación garantizada, pago de impuestos locales garantizado, pago de facturas, electricidad, calefacción, todo eso pago garantizado por el Estado. Donc, entonces en la práctica eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando inflación. Eso significa que el dinero del contribuyente se utiliza para luchar contra el propio contribuyente cuando éste quiere ir a rentar una vivienda. Porque estamos creando una demanda masiva, una demanda estatal, con cantidades por encima del precio de mercado. Entonces, muchísimos propietarios privados prefieren rentar porque les dicen, saben, incluso si les dañan su vivienda, incluso si después de 5 años está dañado, no se preocupen, se los vamos a reparar, no hay límite. Mientras que si le rentan a un particular u otra persona, puede dejarlos tirados después de 6 meses, puede dañarles la vivienda y no pagarles, mientras que nosotros les aseguramos que el lugar estará impecable. Entonces ven la demanda que esto genera en el mercado. Por supuesto, los precios aumentan.
Al mismo tiempo, ¿qué hicimos? Ahora hay un anuncio que se puede encontrar. Es un anuncio que lanzó el Ministerio del Interior británico. Están reclutando a 300 lo que ellos llaman gestores de casos, 300 empleados para analizar las solicitudes de asilo. Son contratos de tiempo indefinido, contratos de duración indefinida, 300 personas reclutadas de golpe. Eso significa que no estamos yendo hacia una desaceleración en los próximos meses y años, sino que estamos avanzando hacia una aceleración de este sistema. Estamos avanzando hacia una industrialización de este sistema. Entonces nosotros tenemos, si quieren, tomé solo este ejemplo de la inmigración, pero tenemos élites que son mucho más extremas que Van der Leyen, que son mucho más extremas que todos los locos de Bruselas, que puedes encontrar, que puedes imaginar. Entonces, una vez libres, una vez que les hemos dado la soberanía, pues lo que hacen es que van con todo multiplicado por 10. Eso significa que con la Unión Europea habrían alcanzado el grado de destrucción que vemos hoy en día tras día, donde la gente se vuelve cada vez más pobre. Hay inflación, incluso tenemos en los últimos 5 años, para que te des una idea, cifra oficial, en los últimos 5 años tenemos un aumento del 95% de personas que usan los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos distribuyeron el año pasado 1.1 millones de paquetes de alimentos para niños. Las noticias dicen, por ejemplo, que cada vez más británicos se deshacen de sus mascotas porque ya no pueden cuidarlas. Cuesta demasiado, ¿sabes? Cuesta demasiado alimentarlos. Así que se deshacen de gatos, de perros, de todo eso. Así que así estamos. Estamos volviendo a hacer que el Reino Unido sea pobre otra vez, porque en el fondo es un país muy pobre y hoy está volviendo a hacerlo. Pero esta vez no es por accidente, es a propósito. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Ahora, si tengo que regresar y volver a lo que les dije al principio del video, ¿quién tenía razón? ¿Quién estaba equivocado? Entonces, este colega, al final tenía razón en desconfiar. Tenía razón instintivamente en desconfiar de las élites británicas y en tomar sus cosas e irse. Hizo muy bien. Yo tenía razón al tener fe. Tenía razón en mantener la esperanza. Pero bueno, el tiempo no justificó la confianza que yo había depositado en el sistema británico. Y ya que hablamos de confianza, ahora, ¿qué les voy a decir? ¿Video? Hoy me doy cuenta de algo. Que no debimos votar por el Brexit, pero debimos votar por las personas que lo iban a llevar a cabo. Pues sí. Hoy en lo que nos engañaron fue en que nos decían Brexit, Brexit. Nosotros votamos por el Brexit, pero en realidad tendríamos que haber votado por todo el paquete completo. ¿Quién va a hacer ese Brexit? Entonces, al principio era el partido de Farage. El partido de Farage, que por cierto ha subido bastante en las elecciones municipales últimamente. Ganaron 2 alcaldías, ganaron 650 concejales municipales, pero bueno, eso es todo. Quiero decir, el pueblo británico está despertando, va a despertar. Les digo una cosa, el pueblo británico va a despertar. Pero la pregunta será, ¿qué quedará por salvar el día que despierte? Ese es el problema. Es que, como les dije, mientras más avanzamos, más rápido se están acelerando los daños, volviéndose cada vez más profundos. Llegará el momento en que pueden despertar porque de todos modos, mira, cuando hay un pequeño incendio y alguien dice, huelo humo, entonces, efectivamente, esa persona despertó muy temprano, cuando el incendio era pequeño. Pero los que esperan ver grandes llamas saliendo por el techo de la casa para decir que hay un incendio, bueno, ellos también se despertaron. Se despertaron porque la realidad los golpeó. Eso no es realmente un despertar. Pero en ese punto ya es demasiado tarde para arreglar cualquier cosa. Entonces, para decir no se debió votar por el Brexit, sino por la gente que lo impulsa, el Brexit había sido promovido por el equipo, por el partido de Farage. Pero una vez que tuvimos el Brexit, tuvimos a personas que no creían en él para llevarlo a cabo. Tenemos a personas que realmente no lo querían. Entonces hicieron todo para sabotearlo. Y ahí tuvimos un mega sabotaje. Ya ves cómo es la cosa. Así que ese es realmente el error fundamental. Es que no votamos por personas, sino solo por una decisión histórica importante en la historia del país, ¿verdad? Y se la dimos. Le dimos esa responsabilidad a unos payasos, como por ejemplo Boris Johnson. Payasos completos, corruptos, gente sin principios, sin fe ni ley.
Y el resultado, pues ahí está. El resultado aquí es que hoy nos estamos yendo. Así es. Hoy nos estamos largando en masa. Así es. Donc, entonces, la próxima vez, es decir, si es que hay una próxima vez, porque de todas formas, hasta me di de baja aquí, ya no estoy inscrito en las listas electorales. Es cuando uno se va, no es para entablar una conversación. Es realmente para irme, y eso es lo que estoy haciendo. Así que eso es todo. Gracias amigos por haber escuchado este video hasta aquí. Y luego, por supuesto, podría haber hablado de otras cosas, podría haber profundizado. Hay muchas cosas que decir. Pero bueno, ya llevamos 20 minutos, ya es hora de terminar este video. Gracias una vez más y hasta pronto.